Hola, muy buenas noches, estimados colegas, ingenieros civiles, profesionales afines, docentes, estudiantes, ciudadanía en general, que se encuentra presente en esta invitación que hace el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y sus colegios provinciales, donde nos estamos convocando a participar en este ciclo de conferencias por el Día Panamericano del Ingeniero Civil. Se desarrollará esta semana durante 4 días, desde el día de hoy, lunes 18 de mayo, hasta este jueves 21 de mayo de 2026. Nos encontraremos a partir de las 7 de la noche, de manera virtual, mediante esta plataforma Zoom. Durante estas jornadas contaremos con la participación de destacados profesionales y conferencistas, entre ellos el ingeniero Freddy Calorrano, quien abordará temas relacionados con la erosión regresiva del río Coca. El día de mañana, martes, el abogado Pablo Dávila con una ponencia vinculada con la contratación pública y su pago oportuno. El doctor Javier Serrano y el ingeniero Boris Álvarez, quien compartirán sus conocimientos en torno a la situación eléctrica del país y las soluciones para superarlo. El día jueves, el ingeniero Walter Mera con una intervención relacionada con la vialidad nacional y la influencia del pavimento en el efecto de isla de calor urbano. Asimismo, recuerden que entregaremos certificados de participación a este ciclo de conferencias, por lo cual es necesario registrarse en el enlace de inscripción, el mismo que será equivalente a las asistencias de estos días. Asimismo, les comunicamos que estas conferencias se grabarán y luego se subirán y se compartirán los enlaces diariamente a través de nuestras redes del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Agradecemos asimismo a los colegios provinciales de ingenieros civiles, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, que nos han facilitado la plataforma del Zoom y ser parte de la logística, al Colegio de Ingenieros también Civiles de Manabí, por la organización a través de su centro de actualización de conocimientos, y asimismo a los colegios provinciales que de forma muy activa han participado en la organización de este importante evento, sobre todo de sus presidentes. A nombre del ingeniero Fabricio Villavicencio Peña, también presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, en mi nombre también Daniel Carvajal como vicepresidente del Colegio Nacional, y de todos los presidentes les damos las más cordiales bienvenidas. Este evento es gratuito y al asistir, como les hemos dicho, obtendrán su certificado de participación que en semanas posteriores serán subidos en un enlace a una nube para que sean descargados por los interesados y los participantes. En esta noche damos la bienvenida al ingeniero Freddy Calorrano. Él el día de hoy nos compartirá la siguiente ponencia, la siguiente conferencia relacionada con las estrategias de prevención y mitigación frente al fenómeno de erosión regresiva del río Coca. El ingeniero Calorrano es ingeniero geólogo con especialización en geotecnia, formación complementaria en 4º nivel en gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos naturales y seguridad y salud ocupacional. El ingeniero Freddy Calorrano cuenta con más de 15 años de experiencia en la construcción, supervisión y mantenimiento de proyectos hidroeléctricos estratégicos en el Ecuador. Su trayectoria profesional incluye la participación técnica durante la fase constructiva en proyectos emblemáticos como los hidroeléctricos Mazar, Ocaña, Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Ituachi y Pilatón, desempeñándose en las áreas de geología, geotecnia y obra civil. Asimismo, ha participado en el Viceministerio de Minas del Ecuador, ha brindado apoyo técnico en la gestión de la instrumentación geotécnica de proyectos de minería a gran escala y criterios técnicos. El ingeniero Freddy Calorrano actualmente forma parte del equipo técnico de Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en la unidad de negocio Coca-Codo Sinclair, donde interviene en el mantenimiento de infraestructura civil y se desempeña como supervisor de diseño y obra civil. Posee sólidos conocimientos en obras subterráneas tales como túneles hidráulicos, pozos verticales y chimeneas de equilibrio, así como en estructuras superficiales, incluyendo presas tipo CFRD y vertederos de excedencia. Cuenta con experiencia en el diseño y supervisión de sistemas de sostenimiento, anclaje y micropilotes para la estabilización de taludes. Además dispone de amplia experiencia en instrumentación geotécnica, monitoreo e interpretación de datos provenientes de piezómetros
inclinómetros y sistema de ocultación, aplicados a la gestión del riesgo geodinámico y a la seguridad de presas. En la fase operativa ha liderado procesos de mantenimiento y mejoras de infraestructura civil, de control de estabilidad de taludes y gestión de riesgos naturales asociados a embalses y centrales de generación. Complementa su perfil con experiencia en gestión técnico-administrativa, contratación pública y planificación en proyectos. El enfoque profesional del ingeniero Freddy Calorrano integra criterios de geología, geotecnia, gestión de recursos hídricos y análisis de riesgos naturales, orientados a garantizar la sostenibilidad, confiabilidad operativa y resiliencia de infraestructuras energéticas. Le damos la bienvenida al ingeniero Freddy Calorrano. El tema que nos va a impartir esta noche: estrategias de prevención y mitigación frente al fenómeno de erosión regresiva del río Coca. Ingeniero Calorrano, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador le da la bienvenida y le agradece también el estar usted presente y compartir su valioso conocimiento. Bienvenido. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, estimado ingeniero Daniel. Primero, un gusto saludarles desde la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Unidad de Negocios Coca-Cola Sinclair. Hacerle extensivo el saludo al presidente, al vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles a nivel del Ecuador y a todos los presidentes provinciales, así como a toda la audiencia que en este momento, los participantes que se encuentran conectados a este Zoom. Como bien lo dijo el ingeniero Daniel, la ponencia es justamente indicar todas son las estrategias de mitigación que la Corporación Eléctrica del Ecuador está implementándolas para salvaguardar la infraestructura energética y obviamente relacionado también a la infraestructura del sector petrolero y de la parte vial. A continuación les compartiré, solo me confirman si la pueden ver y comenzaríamos. No sé si lo estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, le estamos viendo. Bueno, para comenzar hablando del fenómeno de erosión regresiva. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, como en sus obras de implantación, van desde una captación, un túnel de conducción, un embalse compensador, tuberías de presión, casa de máquinas y el túnel de descarga. Estos son los frentes, hablemoslo así, además de obras anexas como patio de maniobras y otras obras más que son anexas. Sin embargo, el sistema hidráulico es el que les acabo de indicar. ¿Dónde está implementada? Está implementada entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Ahí se implementó la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esto queda al noreste del Ecuador. Siempre hay que ver el entorno en donde se construyen o donde se manejan nuestros proyectos. En este tema vamos a cuál fue el origen de la cascada San Rafael. El origen de la cascada San Rafael es parte de los procesos de erupción que tiene el volcán reventador. Tenemos desde un reventador basal hasta un palio reventador. Entonces, sus procesos de erupción han ocasionado estos dos procesos que se tienen evidenciado, han ocasionado diferentes formaciones o diferentes avalanchas y con ello también, obviamente, todos los flujos de lava. En este sentido, como ustedes pueden ver en el gráfico, justamente el volcán reventador, sus erupciones o sus procesos de erupción y se han evidenciado que han roto el flanco oriental del volcán, ¿sí? En este sentido, obviamente, gran parte de sus avalanchas, tanto de escombros como los propios flujos ya de lava, se han depositado o se depositaron en el cauce original del río Coca, ¿sí? Perdón, okay. Sí estamos aquí. Ya, aquí podemos ver un perfil, ¿sí? Justamente el perfil lo que nos indica es todos los flujos de lava. Esto quiere decir que material muy heterogéneo, ¿sí? Material que viene arrastrando desde toda la parte, digamos, depositada en los flancos del río, todo lo que se tenía en las márgenes del río, y obviamente esto se deposita, como les digo yo, en el cauce antiguo del río Coca. ¿Qué nos permite eso? Formar un nuevo cauce. Seguramente, voy a interpretar esto por interpretaciones, hubieron muchos represamientos al momento que se dieron estos procesos de erupción volcánica, ¿sí?
Uno de esos, obviamente, al momento de que ya la lava pudo tener por dónde transportarse, justamente se transportó, perdón, voy a seguir solo aquí. Justamente se transportó y formó lo que es nuestra cascada San Rafael, ¿sí? O lo que era nuestra cascada San Rafael, pero solo era una lengua de lava. Voy a regresar a las fotos. ¿Por qué? Porque es importante este tema de las fotografías. Porque ahí uno puede ver cómo fue el retroceso natural de la cascada San Rafael, cómo fue su cambio de morfología natural, sin que exista en 1944 ningún tipo de infraestructura aguas arriba. Fue un proceso natural, como se puede evidenciar en las fotos. Ustedes pueden ver los cambios ya de altura o los saltos que da la cascada San Rafael. Tenemos en 1970, en el 87, con una crecida, que ustedes ven que es más, se comienza a alejar. Aquí ya comenzamos a hacer un tipo de cuenco. Y en el 2003, que ya comenzamos con el ex-INESEL en ese momento, o bueno, tomadas del INESEL, donde comenzamos a ver ya los cambios morfológicos que ha tenido la cascada San Rafael. Después tenemos en el 2011, donde podemos ver aquí, miren, aquí ya se puede ver que obviamente parte del proceso erosivo, parte de los cambios, nos comienzan a dar ya muestras de que comienzan a formarse ciertas cavernas también. Y tenemos hasta el 2015, en donde podemos ver que ya no hay dos saltos. Si ustedes se dan cuenta, normalmente, o en las fotografías anteriores, digamos, en la del 2003, teníamos dos saltos de la cascada San Rafael. Y en la del 2011 comenzamos a perder ese salto. Y ustedes pueden ver que en el 2014 al 2015, totalmente ya no tenemos el salto de la cascada, el segundo salto de la cascada San Rafael. Un proceso natural que se da. En este sentido, ha habido muchas investigaciones en donde ustedes pueden ver el retroceso de las cascadas. Es un proceso, es un fenómeno que normalmente se le da a las cascadas. En este sentido, obviamente, lo diferente... creo que algún micrófono está abierto. Ya, gracias. Creo que en nuestro sentido lo diferente es que, como ustedes vieron en el perfil anterior, no todo era lava volcánica, entonces era escombros. Gran parte del cauce del río era escombros y solo una parte fue lava volcánica. Obviamente, en este sentido, perdón, en el 2016 se da el fenómeno que creo que ya todos obviamente lo conocieron en su momento, que es el tema de la extinción y colapso de la cascada San Rafael. ¿Por qué se da este fenómeno, no? Bueno, sabemos que obviamente hay un salto, un desnivel, eso forma una cascada. En la parte del pie va a formar una erosión hidráulica. Esta erosión hidráulica obviamente comenzó a erosionar toda la parte de lo que era la lava, esta columna de lava que se tenía. Al momento de erosionar ya la columna, el pie, sería un proceso de tubificación, seguramente. Y esta tubificación hizo obviamente que todo el material de atrás de la lengua de lava, que no era material consolidado, que era un material avalanchas, escombros, como les dije, un material heterogéneo, obviamente comienza a migrar. En este sentido, como ustedes vieron en la foto, aquí, perdón, esta foto del 2021, se da justamente este arco, que después por su propio peso, obviamente propio peso ya de la roca, cae y colapsa la cascada San Rafael, o lo que era la cascada San Rafael. En este sentido, bueno, ¿qué ha acelerado este tema, no? Si bien se produjo esto, obviamente, ¿cuál es el fenómeno que después de esto nos trae? El fenómeno que nos trae es que justamente al ser un material muy heterogéneo, que no tiene una matriz, que no está consolidado, lo que hace es que durante los procesos de crecida, donde hay una mayor velocidad del caudal, comience a arrastrar todo tipo, tanto finos como todo el material que formaba parte del cauce en ese momento del río Coca. En este sentido, ustedes pueden ver en el gráfico, justamente este es el gráfico de cómo se ha comportado el fenómeno de erosión regresiva
Y si ustedes se pueden dar cuenta, con caudales altos, obviamente se ha tenido un mayor avance. No siempre, y esto sí va a depender de en qué tipo de material esté o en qué tipo de material se haya depositado, mejor dicho, en ese sector. Entonces tenemos unas avalanchas que presentan mejores características geotécnicas, hablemos así, que en otros tramos. Es justamente por lo que yo les decía al inicio. Son dos eventos que tenemos registrados, son dos eventos que de acuerdo a la data, de acuerdo obviamente a ensayos que se hizo en su momento, de justamente la parte del volcán, se tiene identificado dos tipos de procesos de erupción. Entonces, en ese sentido, obviamente vamos a tener un material, no vamos a tener el mismo material en todo el cauce del río. Vamos a tener dos materiales que son dos eventos diferentes. O tal vez una mezcla entre los mismos eventos. Bueno, aquí les voy a hacer, es un tema, es una proyección, se ha colocado cómo ha ido evolucionando. Ustedes pueden ver, de acuerdo a después del colapso de la cascada San Rafael, cómo fue justamente evolucionando el retroceso del fenómeno o el avance del fenómeno de la erosión regresiva. Hay que ser claros, este fenómeno no solo retrocede el cauce, también se amplía hacia las márgenes, porque obviamente al momento que le quitamos justamente el pie de lo que era el talud de la margen también comienza a tener un proceso de erosión. Este es un corte longitudinal de justamente cómo ha ido cambiando la pendiente del río, desde lo que era la cascada San Rafael hasta lo que actualmente tenemos que es en el kilómetro 3.6, el fenómeno de la erosión regresiva. En este sentido, justamente la geología va variando. Ustedes, bueno, aquí por la longitud, toda la extensión que tiene desde el kilómetro 20 hasta el cero, hasta la captación que digamos es nuestro cero, justamente lo hemos reducido en escala. Pero claro, como ustedes pueden ver, son diferentes formaciones, comenzando desde avalanchas hasta, claro, también teniendo roca, que es de la formación Misaguayí. Entonces, claro, a medida que ha ido el avance de la erosión regresiva, igual el agua ha ido destapando ciertas zonas, hemos podido visualizar en dónde existen afloramientos de roca, que son rocas volcánicas de la formación Misaguayí. Como les decía, esto es bueno en un perfil longitudinal del río Coca. Esta era la cascada San Rafael. Aquí tenemos lo que es la descarga de la central Coca-Cola Sinclair a 60 kilómetros. A 20 kilómetros estaba, tomando el cero, perdón, el cero es nuestra captación, ¿sí? Entonces, tomando como cero nuestra captación, a 20 kilómetros se encontraba la cascada San Rafael y a 60 kilómetros se encuentra la descarga de la central. Estos son cómo han ido cambiando los perfiles, el cauce del río, el perfil del río de acuerdo a la erosión. Bueno, justamente ahora sí vamos al tema. ¿Qué hacer? Nosotros sabemos que la gestión de riesgo, ¿qué significa? Peligro, exposición, vulnerabilidad, dividido para la capacidad. ¿Qué significa la capacidad? Para nosotros la capacidad es la capacidad de mitigar el fenómeno o detener el fenómeno de erosión regresiva. Para eso, ¿qué se tienen que hacer? Justamente obras que nos permitan cuidar, como les dije, la infraestructura, tanto energética, petrolera o vial en sí, del país, de lo que está aguas arriba, de lo que tenemos, lo que era la ex cascada San Rafael. En ese sentido, hemos hecho obras provisionales, principalmente estas obras dando protección a puentes. Ustedes saben que hay tramos de vía que han sido afectados, hay puentes que colapsaron y que se les puso ahora puentes Bailey, y obviamente eso también tienen que tener su cuidado, especialmente en sus destribos. En campamento, nosotros tenemos un campamento que es parte de la corporación, que igual que está en zona de riesgo, en donde hemos tratado de justamente realizar obras provisionales para cuidar la infraestructura. Y así otras obras que hemos ido haciendo como espigones o justamente traviesas que se han ido conformando bajo administración propia. Pero
¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer obras robustas que nos permitan en verdad mitigar el fenómeno de la erosión regresiva. Para ese sentido hemos hecho una etapa cero que se le llamó primero, que es a 1.2 kilómetros de la captación, en donde se mejoró el cauce del río Coca mediante pilotes secantes. Pilotes de 25 metros de profundidad, y esa obra está totalmente finalizada, está al 100%, se acabó su construcción hace como en el 2024, 23 más o menos. El dique permeable que justamente está construido en el kilómetro 7.8, el cual acabó o finalizó su construcción en el mes de marzo de este año. Igual son columnas, son pilotes secantes ¿qué hicimos o qué se hizo para tratar de mitigar el, lo, digamos, lo abrasivo, lo contundente que es durante las crecidas del caudal del río Coca? ¿Sí? En este sentido, en ese tramo del 7.8 era un tramo que tenía apenas 80 metros de sección hidráulica del río. Lo que hicimos es justamente hacer un tramo de 200 metros, pilotes, todo una pantalla de pilotes de 200 metros, con igual 22, 24 metros de profundidad, que nos permitan darle más sección hidráulica. ¿Para qué? Para disminuir su velocidad. Ahora, además de eso, ¿qué hicimos? Obviamente colocamos enrocado en la parte de aguas de abajo para disipar su energía y justamente tratar que no sea como les dije, tan fuerte el fenómeno, y para aguas de abajo del 7.8 no tengamos afectación. ¿Qué es lo que queremos cuidar? Que del 7.8 hacia aguas de abajo no tengamos más afectación del cauce. Y hay otras que están en diseño, como es el canal Misaguayí, o canal de desvío Misaguayí, que está considerado en el kilómetro 3. Nosotros tenemos, de acuerdo al monitoreo, en el 3.6 las obras el avance del fenómeno de la erosión regresiva. En el kilómetro 3 se están finalizando ya los diseños para hacer un canal de desvío. ¿Qué? Que nos permite implantar una obra en roca. Porque ya se descubrió, se ha hecho perforaciones, se ha hecho geofísica, se ha hecho una serie de investigaciones en donde sabemos que esa parte de ahí ya es la formación Misaguayí. Entonces, justamente estamos finalizando. También tenemos en el vertedero escalonado, que va a ser justamente por el kilómetro 1.2. Ese también está en diseños todavía. Y la presa y canal de desvío, que también lo queremos hacer, porque como les dije, la idea es que aguas de abajo no siga profundizándose. Aguas de abajo me refiero del 7.8 hacia aguas de abajo. En este sentido también, y esto está como en estudio, anteproyecto, hablemoslo así, el canal de desvío en el kilómetro, presa y canal de desvío en el kilómetro 9. Ya, bueno, es necesario también comentar qué convenio se ha hecho. En su momento, la Corporación Eléctrica del Ecuador, justamente, ustedes saben que para implementar una obra uno tiene que hacer un modelo físico. No solo correr modelos matemáticos, también hay que hacer modelos físicos. En ese sentido, justamente se abrió esta opción de hacer un modelo físico. En su momento, obviamente, quien nos ayudó o quien nos sigue ayudando hasta hoy es de un convenio que tenemos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, quien en una de sus universidades realizó el modelo físico, y justamente ahí se vio todo este tema, o se implantó la serie de ideas que se tuvo, porque no es que solo nos fuimos por pilotes, hubieron muchas ideas, y justamente aquí se implementó y se vio cómo funcionaban esas alternativas que dábamos, para que una vez ya con datos, en verdad, podamos realizar diseños. En ese sentido, justamente, bueno, se tiene, como les digo, está vigente el convenio con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, quien especialmente nos ha brindado el apoyo en los modelos físicos, en justamente hacer fotometría también, aparte de que nosotros tenemos también por administración directa, pero también nos han ayudado en eso, y hacer ensayos que normalmente no son muy comunes en el Ecuador, como la heredabilidad, que nos permite saber cómo se erosiona un suelo mediante agua o aire.
Como administración propia, como les dije, tenemos estudios, actualizamos o realizamos estudios fluviomorfológicos del río Coca. Nosotros necesitamos saber y conocer cómo se están comportando el río y nuestras obras. En este sentido, se realiza normalmente bajo cuando existe, digamos, un cambio anómalo que tiene el río, nosotros vamos actualizando nuestro estudio fluvio-morfológico. Actualmente estamos en el informe 9, estamos generando el informe 10. ¿Cuál es el informe 10? Ya con la obra de los pilotos del 7.8 ya implementada. Antes teníamos solo el modelo, digámoslo así, de esta pantalla de pilotes, ahora ya está implantada. Entonces, obviamente, nuestra actualización ya es conociendo cómo se va comportando nuestra obra. Bueno, como les decía, es un poco el tema del perfil, que justo está en uno de los informes, ya con el dique. Aquí es el dique. Entonces, claro, tenemos una línea azul sin intervenciones. Este sería el perfil del río sin ninguna intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Justo como les comentaba y les decía, al momento que colapsó la cascada San Rafael, mucho material se transportó y formó una nueva pendiente en esta parte del cauce del río. Obviamente esto nos dio una nueva pendiente que, de acuerdo a las proyecciones, obviamente, de nuestro especialista hidráulico, estaría como por la 1228, casi 30, ¿sí? Y obviamente ya la línea roja es con el dique, que es la línea punteada, es obviamente lo que se tenía, la línea roja es con el dique. La idea, como les digo, es mantener después del dique justamente que esta pendiente no cambie, que esta pendiente nos cambie y nos permita dar estabilidad de 7.8 hacia aguas de arriba, a la pendiente del río Coca. Eso es lo que nosotros estamos o tratamos justamente con el dique de estabilizar la pendiente, como les digo. Me pareció una foto muy buena, ustedes saben, y me parece que es más, es una de las materias, hay hidráulica fluvial, y justamente, ¿no? Es cómo ha ido cambiando, cómo era el cauce del río Coca y en el 2020, que es la línea azul, y cómo ha ido cambiando, que es la línea roja, con el pasar cada crecida, obviamente al ser un río meándrico, cada crecida existe una parte donde se erosiona, otra parte donde se deposita, y el río va cambiando, se va cambiando de margen, se va cambiando de margen izquierda, margen derecha, margen izquierda, margen derecha, que eso es un poco lo que obviamente tratamos de cuidar, que no se nos apegue a una margen. ¿Por qué? Porque conocemos que la margen izquierda tiene características geotécnicas mucho más bajas que la margen derecha, en donde ya hemos visto hasta roca, que es por eso que nosotros nos tratamos de apegar a la margen derecha. Entonces, eso es lo que tratamos de cuidar. Como les digo, me parece muy buena la foto para que ustedes puedan visualizar cómo ha ido cambiando el río. Obviamente, aquí se puede ver claramente, que es donde es más o menos el kilómetro 3, 4, que es cómo el río se va pegando a la margen izquierda, que es lo que nosotros no queremos. En ese momento se comienza a actuar con el tema de realizar diques o realizar protecciones de márgenes del río y ese tipo de obras que son provisionales y obras que son bajo administración propia. Esta lámina es un poco lo que les había comentado, el sistema de gestión, bueno, la gestión de riesgos o cómo la corporación la visualiza. Como les dije, es realizar obras. ¿Realizar obras para qué? Para mitigar los fenómenos de la erosión regresiva y precautelar nuestra infraestructura. En este sentido, como les dije, tenemos la etapa cero, tenemos en el mismo sector de la etapa cero, el vertedero escalonado, perdón. Después, justamente, el canal, como les dije, el canal de desvío, que es en la formación Misaguayí, perdón. Tenemos el dique en lo que es el kilómetro, 7.8, perdón, aquí. Y obviamente, aquí tenemos el dique y tenemos el canal, que como también les comenté, en el kilómetro 9, que ese está en estudio. Estamos en estudio, primero queremos ver justamente y acabar de hacer los diseños del kilómetro 3 y obviamente después veremos, ya vamos a visualizar hacia aguas de abajo todo lo que necesitamos, si es que es necesario, si no es necesario, ya con un análisis técnico económico justamente de lo que es el canal de desvío en el kilómetro 9.
Y bueno, un poco precautelar, como les dije, aquí está la infraestructura de captación, que es nuestro cero. Aguas de abajo, a 60 kilómetros está la casa de máquinas y la descarga de la central Coca-Cola Sinclair. Este es un poco el tema, un perfil en donde se puede observar qué pendiente tenemos. Actualmente el río tenía una pendiente aproximadamente de 0.5 a 1%. Sin obras de protección tenemos una pendiente como del 10% y lo que queremos cuidar es esta pendiente que sea del 4%, ¿sí? Que nos permita justamente precautelar y que de este punto, si aguas de arriba, no exista más avance del fenómeno de erosión regresiva o mitigarlo justamente hasta acabar de hacer la obra que les comenté. Bueno, esto es un poco de la etapa cero, son pilotos secantes, como les dije, es una fila de pilotes secantes, se lo hizo a 1.2 kilómetros de la captación. Fue una obra, como les digo, 2022, 21-22, algo así, que se firmó el contrato y se finalizó en el 23. Este es ya el dique permeable en el kilómetro 7.8, ¿sí? Es, como les dije, está... algo importante que tal vez igual alguien se pregunte, ¿por qué hicimos un puente? Y justamente en algún momento que las autoridades preguntaban, el puente se lo hizo para dar mantenimiento. Si bien el enrocado está ahí, ustedes conocen que en crecidas la velocidad o la energía que tiene el caudal del río puede mover hasta los mismos bloques de roca, así sean de 2 metros de diámetro, unos 50, ¿no? O sea, los mueve. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto y tratamos de planificar justamente que cuando existan fenómenos en donde nosotros veamos, se está monitoreando permanentemente también el dique, observemos que existe algún deterioro del hormigón, del enrocado, justamente se le dé el mantenimiento adecuado. ¿Para eso qué? Para eso tenemos que tener acceso a margen derecha como margen izquierda. En ese sentido, obviamente se ha realizado el tema de realizar de la construcción sobre el dique de un puente que nos permita cruzar de la margen izquierda hacia la margen derecha. Igual, se tiene ya casi igual finalizado el diseño de una cantera en donde nosotros vamos a sacar los bloques justamente del diámetro que necesitamos. Entonces, igual la cantera está en la formación Misaguayí, son de las rocas volcánicas con un buen peso específico. Obviamente, al ser una cantera, podemos nosotros tratar de regular la medida de los bloques. El tema, una foto, como les digo, un poco desde aguas de abajo hacia aguas de arriba. Aquí está el dique, bajo justamente todo el cauce del río, 24 metros, perdón, abajo del cauce del río. Sobre el río está el puente, sobre el dique está el puente y el enrocado que tenemos construido 100 metros de enrocado. Este es igual una animación del modelo de cómo en crecidas, cómo actuaría o cómo se espera que actúe el dique. Ahí ustedes lo van a ver. Aquí estaríamos hablando que está nuestro dique, ¿no? Entonces, justamente, como les digo, esto era antes de que esté implementado el dique. Ahora ya, una vez implementado el dique, ya con datos más reales, vamos a igual a realizar la actualización de nuestro informe fluviomorfológico. Perdón. Como les decía, esto está en diseño, bueno, no conceptual y ahorita estamos en diseño definitivo, el tema de hacer un canal. Si bien aquí está el río Coca, por aquí fluye el río Coca, la idea es hacer un canal justamente en esta parte de la formación Misaguayí que hemos encontrado roca, utilizar estos mismos bloques que vamos a excavar de aquí para conformar una presa. Seguramente nos van a hacer falta más bloques, más material, que es donde vamos a sacar de la cantera del kilómetro 8-9 casi, que es donde les comento. Y es justamente realizar el cambio de nivel del río, de lo que aproximadamente tenemos en la 1272, poder bajarlo para que no tengamos el proceso o no se vea afectado y el cauce aguas abajo del río. Toda esta estructura estará implementada, como vuelvo y les repito, implantada, perdón,
en roca de la formación Misaguayí. Este es un esquema mucho mejor para que se pueda observar. Tenemos un espigón de direccionamiento, tenemos la presa o el dique, mejor dicho, y obviamente el río Coca. Los taludes serán con sostenimiento. Al ser en roca eso nos facilita un poco. Sobre la parte alta seguramente será en material en suelo. Y acá tendremos roca también. Entonces pasamos por la, digamos, si lo queremos ver así, por la mitad del afloramiento para poder hacer este desnivel, esta grada que nos permita estabilizar o mantener la pendiente, mejor dicho, del río Coca. Y como les dije, este es en el kilómetro 9, es un concepto muy parecido al del kilómetro 3. Está en estudio, como les digo, esto todavía está en estudio. Al momento no es que esté todavía en diseño en definitivo, más bien está, como les digo, en un anteproyecto, está en un estudio, se está tratando de verificar si es necesario, obviamente, su construcción, qué tanto nos va a seguir afectando hacia aguas de abajo el fenómeno de aceleración regresiva, teniendo presente que tendremos un canal de desvío, que tendremos un dique y obviamente posterior a eso, si fuera necesario, si fuese necesario, mejor dicho, un canal de desvío en el kilómetro 9. Bueno, muchas gracias. Espero no haberles aburrido. Cualquier comentario, pregunta, inquietud, con gusto. Como les dije, un gusto haberles podido exponer de cuáles son las obras que se está implementando para mitigar los efectos de la erosión regresiva y cuidar o precautelar la infraestructura. Muchísimas gracias al ingeniero Freddy Calorrano, que nos ha impartido esta conferencia acerca de estrategias de prevención y mitigación frente al fenómeno de erosión regresiva del río Coca. A los presentes les invitamos a que escriban sus preguntas en la caja de chat, que las leeremos, ¿no? Agradecemos, ya leemos las preguntas, por ahí algunos saludos de algunos colegas. Agradecemos el que estén presentes en las distintas partes y regiones del país. El ingeniero Marx Ortega pregunta: ¿qué medidas de respaldo eléctrico debería activar Ecuador ante un posible colapso? El micrófono, por favor, ingeniero Freddy. Gracias. Perdón, gracias, he estado con el micrófono apagado. Como les comentaba, no es un poco el tema, la verdad es ya va un poco a las partes más a la parte eléctrica, dado de que obviamente seguramente se tendrán que activar térmicas que tal vez todavía no están activadas y algún sinnúmero un poco de igual de tal vez el tema de compra de energía, pero vuelvo y les repito, ¿no? O sea, sale un poco, nosotros la verdad nos enfocamos más bien en mitigar. La idea o lo que la corporación quiere es justamente mitigar este fenómeno, que no avance a la captación, conociendo que obviamente la central es base en lo que es el tema de generación. Entonces, la idea es no dejarle avanzar. Soy bastante honesto en este tema de gestión de riesgos, como les dije, se tiene instrumentación en la central, conocemos de la instrumentación de la central, sabemos cómo está su cimentación, su captación y todo lo demás. Y vuelvo y les insisto, la idea es justamente que no avance, ¿no? O sea, totalmente es que no avance el fenómeno de la erosión regresiva. Y bueno, bajo esas circunstancias o bajo un escenario un poco no tan favorable, seguramente ya las autoridades plantearán justamente esta estrategia de reactivar muchas otras centrales. Muchas gracias por su respuesta. El mismo ingeniero Ortega pregunta: ¿cómo funciona el dique permeable y qué limitaciones tiene frente a un proceso tan agresivo? Bueno, el dique permeable hace una pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite? ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que justamente los sedimentos se transporten hacia agua de abajo, en crecidas. ¿Cómo nosotros tratamos de evitar justamente eso? Como les decía, tenemos que darle una sección hidráulica más amplia que le permita bajar la velocidad cuando vienen en crecidas y disipar su energía. ¿Cómo disipamos la energía? En este caso, con una obra de enrocado, que es lo que mejor hemos planteado en su momento, justamente una obra de enrocado que nos permita disipar la energía.
Entonces, ¿cómo actúa? Justamente actúa como una barrera para que el material que está atrás el dique, aguas de arriba del dique, no siga siendo transportado durante crecidas, que es donde se nos da el tema de justamente esta erosión hidráulica, ¿no? Muchas gracias. El ingeniero Ángel, ¿cuál es el área que ocupa el sistema de maquinarias de descargos mencionada en el kilómetro 3? ¿Cuál es la capacidad? Disculpe, ¿me puede repetir ¿Cuál es nuevamente? el Perdón. área que ocupa el sistema de maquinarias de descargas mencionada para el kilómetro 3? Entiendo un poco que cuál es de la longitud, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando igual que tenemos un canal que va a ser aproximadamente de 200 metros de ancho por una longitud de 600, 500 metros de longitud que tenemos. Perdón, te podría decir a grosso modo, ese es las dimensiones que vamos a tener de este canal de desvío. Muchas gracias. Blanca pregunta. Seguimos entonces cambiando el cauce del río Coca. ¿Qué pasa si se continúa afectando a las comunidades cercanas? ¿Qué? Eh, Perdón, Adelante. no, no, nosotros no hemos cambiado el cauce del río Coca. Y esto justamente yo les decía durante la exposición. Al ser un río meándrico, justamente el tema es que durante crecidas, esto es fácil. Cuando curva un río, en el radio externo erosiona y en el radio interno deposita. Eso ocasiona que el río vaya cambiándose de margen a margen, sin que nosotros lo afectemos. Ojo, nosotros no estamos afectando, es producto normal de una crecida y que esto se va a dar en cualquier tipo de río. Es un fenómeno que justamente se da cuando un río, cuando hay crecidas en época de invierno, el río arrastra sedimentos, el río arrastra y transporta material, sea fino, sea un poco más grueso, justamente el material grueso se quedará aguas más arriba y el material fino se transportará aguas más abajo. Pero es natural de un río, no es que nosotros estemos cambiando o direccionando. Lo que tratamos de hacer justamente para no afectar a las comunidades o no afectar a la margen izquierda es que el río esté en la margen derecha donde hay roca, donde no es erosionable, donde es una roca de buena calidad, es una andesita volcánica que tiene buenas características y que no le va a permitir erosionar. Entonces nosotros no cambiamos el cauce del río, lo que estamos haciendo es tratar de darle cierta estabilidad, justamente para que no produzca afectaciones. La idea de la corporación es no solo precautelar la infraestructura, sino también ayudar, como les dije, a la parte petrolera, a la parte vial, a las comunidades, porque no es que estemos justamente o desviando el río para afectar a otra comunidad, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Hay plan A, plan B, plan C o cuáles son esos posibles planes también como soluciones que se podrían tener? Bueno, o sea, las soluciones, como les digo, nosotros tenemos un portafolio de proyectos que justamente se los están o se los estudia bajo diferentes escenarios y obviamente se los analiza desde el punto de vista técnicos y económicos y que sean para la mejor inversión del país. En este sentido, como les dije, la idea es justamente mitigar el fenómeno. ¿Cómo yo mitigo el fenómeno? Que el riesgo es peligro, exposición, vulnerabilidad, divididos para la capacidad. Si tú tienes tres, en una matriz simple de 3 por 3, tienes 3 por 3 por 3, son 27. Y si divides para una sola obra, tienes un riesgo alto. Si divides para 3 obras, seguramente tu riesgo va a bajar. ¿Y eso qué significa? Mitigar los fenómenos de la erosión regresiva. Entonces, ahí el plan A es dar continuar con la implementación de obras que nos ayuden a mitigar y a cuidar la infraestructura que se tiene aguas de arriba. Muchas gracias. Pregunta también, ¿qué le parece la idea de colocar tetrápodos en el cauce del río? Los tetrápodos esa es una tecnología que se ha dado. ¿Cuál es un poco el problema? El problema es que hemos visto que cuando se hizo el modelo físico, justamente la roca, ¿qué es
la parte buena, la parte, digamos, que nos favorece de poner el enrocado. Que la roca, el momento que si se transporta, nos ayuda a acorazar el río aguas abajo. El tetrápodo no. El tetrápodo normalmente, si se lo pone, digamos, sin cable, no nos va a ayudar en mucho. Si se pone con cable, se mueven todos los tetrápodos y al revés. Muchas de las veces no nos ayuda. Se ha hecho, obviamente, es un análisis que también se lo hizo. Esto está bajo un modelo físico justamente y como les digo, el tema de realizar con bloques de roca es que la roca nos permite que si se transporta, acoraza el río aguas abajo del enrocado que tenemos. Muchas gracias. Steven Valenzuela pregunta o comenta si se retienen sedimentos pero sin bloquear totalmente el cauce. No le entiendo mucho la pregunta, Es- pero entendería yo que, o sea, nosotros lo que, ojo, no estamos haciendo una estructura de la cota del cauce hacia aguas arriba, no, estamos haciendo una estructura de la cota del cauce hacia aguas de abajo. Lo que estamos tratando de detener y que no migre o que no se transporte es lo que ya tenía el río, el cauce del río. No estamos haciendo una estructura de la cota del cauce hacia aguas de arriba, no, estamos haciendo de la cota del cauce hacia aguas de abajo. Eso estamos mejorando. Es una pantalla sumergida que no, absolutamente no, digamos, no interferimos en nada al transporte normal de los alimentos que estaban o que pasaban, no solo ahora, sino desde antes, sobre esa cota. Estamos trabajando de la cota del río hacia abajo, perdón. Muchas gracias. Por allí también saludan y felicitan esta intervención Ruth Espinosa, el ingeniero Jorge Parrales Gómez, Ruth Hilda Espinosa, Carlos Durán, Maura Narcisa Gómez Miranda, Brian Arturo Villegas, el ingeniero Vicente Villalba, eh, el ingeniero Andrés David Pinza, Rizo Carriel Elián, John Martínez, Anderson Bustos, Kevin Majao Olvera, Joes Parrales Johan, Kelal Ramos Jorge, Chacón Plaza Fernando, Edison Hidrobo, Maridueña Estrada Doménica, Freire Arriaga Joel, José Enrique Romero, Delgado Espinosa Mario, Adonis Patricio López, Joner Villavicencio, Gema García, Jean-Pierre Arana Gómez, Wilson Loaiza, Carlos Ceballos Amén, Kelvin Onofre Arriaga, entre otros. ¿Qué tipo de pilotes se realizaron para la construcción de la pantalla? Pregunta la ingeniera Blanca. Piloto secante se realizó, estimada ingeniera. Listo, Jaider García, asimismo saluda. Agradece Leandro Villamil, Rosa Chiliquinda, buena exposición. Wilber Voltaire Vinces, felicitan, excelente charla. El ingeniero Carlos Mora Beltrán pregunta, ¿qué probabilidad de certeza tiene el escenario sobre el cual están realizando trabajos de mitigación? O sea, nosotros realizamos de acuerdo a caudales, no lo realizamos, digamos, de una manera no analítica, no técnica, en el sentido de que justamente como les comentaba, hay un modelo físico que se lo realizó con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y justamente nos permite saber qué obras nos van a dar mejores resultados. En ese escenario, en ese sentido, justamente sabemos que los pilotes secantes nos van a dar. No es una obra robusta a largo tiempo, soy bastante honesto, no es que nos va a durar 100 años, tal vez vaya a ser de acuerdo al comportamiento del río. Sin embargo, sí es una obra que nos permite o nos da tiempo para construir otra obra más robusta como es del canal de desvío. Entonces, obviamente, todas las obras, y soy bastante honesto, creo que muchos de los técnicos que están aquí saben el tema de todos tratamos de hacer obras que perduren en el tiempo. Obviamente eso también depende de su mantenimiento, depende de todo lo que le demos de esa obra, ¿no? Del tiempo de vida o que le alarguemos de esa obra. Nosotros, por eso, como les dije, la idea es justamente cuidar nuestro enrocado,
que está agua debajo del dique para que nos dé para que nos sirva o sea más útil el tema del dique y perdure muchos más años. Entonces, la idea es esa, ¿no? Ese es el escenario y bajo eso nosotros realizamos bajo diferentes caudales que se han presentado en el río Coca, tanto un periodo de retorno de 5, de 10, como de 50 años. Muchas gracias por la respuesta. Asimismo saludan y felicitan por la exposición el ingeniero Leodán Velázquez, la ingeniera Yarixa Mendoza Pincay, eh, Anthony Baque, Kiana Zambrano, Caterine Ábata, Yosia Cañarte Fienco, Anthony Baque, el ingeniero Manuel Perero, la ingeniera Leslie Rueda, también asimismo, pues, y de esta forma un poco vamos llegando al final de esta charla en este primer día. El ingeniero Freddy Calorrano, distinguido ingeniero geólogo, y que también, asimismo, con la colaboración que hemos obtenido a través del, de la Select EP, con las autorizaciones por estos datos que en ocasiones son sensibles y a su vez pues han podido darnos todas las facilidades. Y eh, pregunta el ingeniero Jason Quispe, ¿cree que hay posibilidades habilitar la vía E45 al controlar la erosión del río y cómo contener las erosiones de los ríos Loco y San Luis? Bueno, a ver, justamente el tema del fenómeno de la erosión regresiva, como yo les decía, es que durante los procesos de erupción se formó o se cambió la geomorfología o la morfología de la zona. En este sentido, para muchos sucesos que pasan en el río Loco, en el Marque, justamente están ya relacionados a algo local, ¿sí? No es algo totalmente que haya sido afectado. Tal vez fue un detonante en su momento la erosión del río Coca, sin embargo, en su momento o en este momento ya es local. Ya, ahí tenemos que ver presiones intersticiales, es un material muy homogéneo, entonces justamente ese es el tema que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que verlo. Decir que si se puede habilitar la vía, claro, tenemos muchas variantes, hoy por hoy tenemos muchas variantes donde se han habilitado, sin embargo, no quiere decir que ya esté. El tema es que ya son fenómenos locales en donde justamente vamos a tener que estudiar o se va a tener que estudiar las diferentes entidades que, que estamos en la zona, este tema de presiones intersticiales, tipo de calidad o tipo de parámetros geotécnicos y todo lo demás para justamente indicar si es que hay cómo habilitar la vía, ¿no? O sea, es algo que, vuelvo y repito, hay que estudiarlo, ya es algo local, ya no quiere decir que nosotros detenemos el fenómeno o mitigamos el fenómeno de la erosión regresiva, pero ojo, las lluvias siguen siendo, o sea, no es que nosotros mitigamos el fenómeno de la erosión regresiva y deja de llover en la zona, no, la lluvia va a estar ahí, y esa lluvia es agua de infiltración que ocasiona que aumente la presión intersticial. Esta presión intersticial al aumentar significa que comienza a separar los granos del suelo y obviamente se comienzan a dar deslizamientos. Entonces ya es algo local, ya no es algo que esté totalmente relacionado con el fenómeno que estamos mitigando, ¿no? O sea, en ese sentido hay que estudiarlo ya como algo local. Seguramente, y muchos de los parámetros que se hayan estudiado, que nosotros lo hayamos estudiado como corporación para el río, serán similares. Vuelvo e insisto, al momento de formarse esta geomorfología, ser nueva, o sea, digo nueva en millones de años, disculparán, ustedes saben que los geólogos para nosotros nuevas son 10.000 millones de años, entonces el tema de que justamente se haya formado por procesos volcánicos es un material muy heterogéneo, donde lo que tú tienes en el río tal vez no va a ser igual en parámetros geotécnicos que lo que tú tienes en el río Loco. ¿Por qué? Porque justamente ahí tal vez se quedó lo más grueso y hacia el río bajó lo más fino. Entonces vuelvo, insisto, es un tema de estudio ya a nivel local, no quiere decir que el fenómeno ahorita de mitigación de la erosión regresiva esté relacionado directamente con los fenómenos que pasan ya localmente en cada río, en cada quebrada.
Así es, muchísimas gracias y una vez más, como indicaba, pues antes de pasar a esta parte final donde le pediremos al ingeniero Freddy Calvarrano nos lleve a algunas conclusiones respecto de este tema que ha sido tocado esta noche y a su vez, mientras hace esa intervención, les pediré también a los presentes de repente puedan encender sus cámaras, que estaremos también tomando algunas, algunas capturas de esta sesión de esta noche para colocarlas en nuestras redes y a su vez pues también de alguna manera felicitar al ingeniero Freddy Calorrano que como bien han sido explícitos esos mensajes en el chat, agradecemos también su gran aporte también a este conversatorio, a esta conferencia, este conversatorio al final, con las respuestas a las preguntas realizadas. Así que le escuchamos en esta parte final al ingeniero Calorrano, pidiéndole por favor también pueda dejar de compartir la pantalla y poder también hacer y tomar las capturas que corresponden. Ingeniero Calorrano, le escuchamos. Bueno, primero agradecer, por lo insisto, el Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador en estas fechas que conmemoran el Día del Ingeniero Civil Panamericano. La verdad es un gusto, a nombre de las autoridades de la corporación, del gerente de unidad, es un gusto poder hacer partícipe a toda la comunidad técnica, especialmente justamente de lo que la corporación se encuentra realizando y ejecutando. Como conclusiones, bueno, la verdad, eh, el proceso del fenómeno de la erosión regresiva en el mundo, voy a tomar esas palabras, es único. Y es único porque todos hablan de un proceso de retroceso de cascadas. Puede ser. Hablan de procesos de erosión de quebradas. Puede ser. Pero el fenómeno de erosión regresiva es único porque su conformación o cómo está conformado el cauce del río Coca no es normal a todos los fenómenos que se han dado. Y yo les he citado dos procesos volcánicos que se ha tenido que justamente indican cómo se conformó y que hoy en día sabemos cómo se conformó gran parte de lo que es el valle o toda la extensión del valle del río Coca. En este sentido, lo que se hace o lo que se trata de ejecutar son obras de mitigación, realizar un control del fenómeno de una erosión regresiva, de tener una pendiente de 1, a tratar de mantener esa pendiente de 1 cuando se sabe que puede ser del 10%, es complicado. Se está realizando obras de mitigación que nos permitan precautelar las obras. Se ha realizado mediante cálculos, mediante análisis tanto de modelos físicos como de modelos matemáticos. Se han realizado investigaciones, se tiene que obviamente todo lo que conforma actualmente o lo que conformaba desde la ex cascada San Rafael hasta aguas de arriba es un material justamente muy heterogéneo, es una avalancha volcánica que no nos permite tener características geotécnicas que estabilicen la pendiente del río. Bajo estas circunstancias, lo único que les puedo decir es que todo suma y en este sentido, como les dije, la gestión de riesgos, lo que nosotros tratamos de implementar como gestión de riesgos es mitigar el daño a la infraestructura, tanto energética como otra infraestructura que se encuentra aguas arriba de lo que era la cascada San Rafael. Vuelvo y les insisto, esas son las obras que se ha realizado, que se encuentra ejecutando y que se encuentra estudiando la Corporación Eléctrica del Ecuador. Y lo único que puedo decir es, existen obras en el país, a veces obviamente en el tema de prefactibilidad, factibilidad, no nos dan oídos, digamos, y soy bastante honesto, geólogos y civiles trabajamos muy de la mano y obviamente a veces hay que estudiar más del entorno. Justamente este tema de estudiar más del entorno de donde van a estar nuestras obras nos lleva a no tener estos problemas después de un tiempo, ¿sí? Esa sería mi única conclusión, soy bastante honesto, creo que todo lo demás ya cada uno de los técnicos, obviamente con diferente criterio y muy respetado, sabrán y sacarán sus conclusiones de lo que les he expuesto, pero para mí lo único que les puedo decir como profesional que he estado ligado a la parte de la construcción y de obras hidráulicas es
tenemos que estudiar más del entorno. En la prefactibilidad, en la factibilidad, en el mismo estudio, hay que estudiar el entorno, hay que saber, hay que tener bien conceptualizado en dónde estamos implementando nuestras obras y obviamente todos los riesgos que se puede correr. Pero nada más, eso sería, como les digo, mi conclusión desde la parte profesional. Muchísimas gracias al ingeniero Freddy Calorrano. Él es un ingeniero geólogo con especialización en geotecnia, formación complementaria en gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos naturales, seguridad y salud ocupacional. También ha participado en algunos proyectos emblemáticos hidroeléctricos y también forma parte del equipo técnico de la CLEP en la unidad de negocio Coca-Cola Sinclair. Eso le hemos podido escuchar, creo que ha sido una conferencia que también nos aclara desde los distintos sectores del país qué es lo que está ocurriendo allá. Una vez más, ingeniero Freddy, muchísimas gracias y a todos ustedes también que están presentes, si pueden encender sus cámaras también para tomar algunas capturas. El Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador les agradece el poder acudido a participar este día que hemos empezado, el día número 1 de este ciclo de conferencias por el Día Panamericano del Ingeniero Civil 2026. Hoy hemos tenido al ingeniero Freddy Calorrano. En el día segundo tendremos al abogado Pablo Dávila el día de mañana. Le invitamos, él va a tocar el tema obra pública sin pago oportuno, la deuda invisible que paraliza el desarrollo del país. El día miércoles, el día tercero, tenemos al doctor Javier Serrano y al ingeniero Boris Álvarez, energías renovables como solución a la creciente demanda de electricidad en el Ecuador. Y el día jueves, el ingeniero Walter Mera, tendremos el tema influencia del pavimento en el efecto de isla de calor urbano. Una vez más, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, Daniel Carvajal, quien es el vicepresidente de este Colegio Nacional, el ingeniero Fabricio Villavicencio, presidente, los presidentes de los colegios de ingenieros civiles provinciales también que se han sumado en la organización y el desarrollo de este importante evento, y asimismo a todos ustedes, asistentes, colegas, docentes, estudiantes, ciudadanos también que han acudido interesados en estos temas. Nos vemos el día de mañana, le enviamos un abrazo a todos y gracias una vez más, ingeniero Freddy. Saludos para todos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches.